Gracias, José. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No sé, van a disculpar, tenía problemas en conectarme, no me dejaba ingresar, pero más bien ya está. A ver cuántos somos. Ya. A ver, mientras se acoplan más de sus compañeros, adelantarles, no sé si les han dicho ya en idea, mañana, a partir del sábado, a las 10 de la mañana va a estar habilitada la evaluación. Tengo entendido que van a habilitar mañana, el sábado y el domingo, la evaluación del módulo. ¿Ya? Es una evaluación por cumplir más que nada, no es nada complicado por si acaso. Eso, bueno, eso quería decirles, entre otras cosas, antes de empezar la clase. Bueno, saben además que esta es nuestra última clase de este módulo. Ya, a ver, continuaremos en ese sentido. Siguiendo la línea del tema de la fiscalización, habíamos visto los tipos de fiscalización, perdón, habíamos visto el procedimiento como tal, sancionatorio, que deviene a través de un acto administrativo, que son las resoluciones, la posibilidad o el derecho, la facultad que tiene la APS de imponer sanciones, imponer sanciones a los regulados, a los fiscalizados, siempre y cuando estos hayan vulnerado la normativa vigente. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, el momento que la APS entiende o concluye que alguna conducta, algún incumplimiento por parte del asegurado detectado a través de una fiscalización, que ya les digo, es el principal insumo para el tema sancionatorio, pero no es el único por si acaso. No es que la APS no puede imponer una sanción si no se ha detectado una irregularidad, algún incumplimiento, una fiscalización. Lo puede hacer en cualquier momento, producto de otro tipo de fuentes. ¿No ve? Por ejemplo, un reclamo puede ser la base para una futura sanción. O el monitoreo que hace constantemente la APS en todos los ámbitos a los regulados también puede ser motivo de inicio de un proceso sancionatorio. Pero las fiscalizaciones, repito, son también un insumo para sancionar. Entonces, es una línea más o menos, es una cadena. La APS no puede sancionar porque se le ocurre. La sanción es el último paso, el último eslabón de esa cadena que implica supervisión, regulación, fiscalización. Entonces, obviamente, si todo está bien, la APS no va a sancionar. Pero si algo ha detectado a través de la supervisión, a través de la fiscalización, a través del monitoreo, va a devenir en un proceso sancionatorio, como hemos visto anteriormente. La APS, el momento que detecta o entiende o concluye que hay una infracción, no puede actuar arbitrariamente y decir, no sé, a ver, esta compañía, X compañía, ha incumplido tal cosa, bueno, pues me voy a sancionar, es un ejemplo, no sé, con 1000 UFBs. La misma conducta, tiempo después, de otra compañía, la APS no puede decir, esa conducta ahora se me ocurre sancionarla con 10.000 UFBs. No puede actuar de esa manera arbitraria.
La ley 1883, perdón, y la resolución administrativa 602 de 2003 regula, norma el aspecto sancionatorio, el ámbito sancionatorio y el ámbito de las infracciones. Lo primero que tiene que hacer la APS, antes de determinar qué sanción corresponde, tiene pues que encontrar qué infracción ha cometido el actor, el regulado. Perdón, y existen dos tipos de infracciones. Las infracciones leves y las infracciones graves. ¿Qué se entiende por infracción leve? A ver, la infracción leve más o menos es un incumplimiento. Se ha detectado, se ha determinado el incumplimiento de alguna norma. Ese incumplimiento, para que sea calificado, tipificado como infracción leve, debe ser subsanable. Es una de las características de las infracciones leves. Incumplimiento de la norma, subsanable. Pero la tercera característica de una infracción leve es que esa conducta sea producto de la negligencia o la imprudencia de la compañía, ¿no? Entonces no tiene que ser pues en el ámbito jurídico, no tiene que ser pues un hecho culposo. Entonces, repito, tendrá que ser producto de la negligencia, impericia, imprudencia de la compañía. Pero además, esa impericia, esa imprudencia, no tienen que causar daño económico a nadie prácticamente. Bueno, cuando me refiero a nadie, me refiero a asegurados, a tomadores, a beneficiarios u otros. Si causa un daño económico a la propia compañía, no importa, aún sigue siendo una tipificada como infracción leve. Pero el momento en que esa conducta, esa imprudencia, esa negligencia ocasiona daño a un asegurado, por ejemplo, ya deja de ser considerada infracción leve y y con seguridad se convierte o se tipifica como infracción grave. La diferencia, damas y caballeros, entre infracción leve y grave es que el daño económico, que se cause un daño económico a terceros, asegurados, beneficiarios, tomadores u otros. Si ocurre eso, se califica como infracción grave. Si no, se entiende o se la tipifica como una infracción leve. ¿Está claro? Ya les he dicho, vuelvo a repetirles, no duden en interrumpir en cualquier momento si tienen alguna duda, alguna pregunta. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Giovanna le habla. Una Giovanna. consulta. La infracción grave es cuando la aseguradora no le puede pagar al asegurado. Ahí es una infracción grave. ¿Qué opinan los demás? Charlaremos un poquito en esta última clase. ¿Qué opinan de lo que pregunta, consulta Giovanna?
¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Jorge, les voy a pedir un favor en nuestra última clase, como recuerden, van a encender su cámara, ¿ya? Para que los identifique en esta última clase. Por favor. Ya se ha escapado, Jorge, creo. Doctor, me va a disculpar, estoy con un problemita en el celular. Tranquilo, si no se puede, no hay problema, Jorge. Te escuchamos, Pedro, es lo que más nos interesa. Gracias, doctor. Como le decía, yo pienso que es una infracción grave porque está afectando a un tercero que es el asegurado. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? Buenas noches, si se me permite. Claro, Ernesto, adelante. Bueno, antes, disculpas, esta clase la voy a tener que llevar desde la calle por una urgencia que he tenido. Yo pienso que sí es una infracción grave, ¿no? Porque se está incumpliendo lo que se ha pactado en la póliza. Y además, si no puede pagar, me imagino de que debe estar entrando en lo que sería términos de capacidad económica para responder a varios tipos de seguros, ¿no? Ya, Ernesto. Evidentemente, recuerden lo que acabamos de hablar, ¿no? Ciertas características para tipificar si un incumplimiento es una infracción grave o leve. A ver, en esa tu pregunta, Giovanni. Decíamos, por ejemplo, que para ser considerada infracción leve o grave, tiene que haber un incumplimiento. En tu ejemplo, de parte, en este caso de la compañía, con terceros, para un incumplimiento a la norma. ¿Tú entiendes, Giovanna, que el no pagar, el no indemnizar a un asegurado implica o significa un incumplimiento a la norma? Giovanna. Sí. Sí, ¿no ve? Obviamente, la norma en general, pues dice, hemos dicho, la póliza es un contrato de seguros. Y ahí se establecen las condiciones a las cuales las partes están obligadas. Y el Código de Comercio, la ley de seguros, establece pues lo que es un contrato de seguros. Y al ser un contrato están obligados. El que yo no pague, el que yo no indemnice como compañía, es un incumplimiento de la normativa. Cumple la primera condición. La segunda, que sea subsanable. Puede ser subsanable, ¿no ve? Digo, sí, ahora le voy a pagar. Está subsanando ese su incumplimiento. ¿No ve? Pues cumpliría esa segunda. Entendamos que ese incumplimiento se debe a la impericia, a la imprudencia, negligencia de la compañía. ¿Por qué? Porque se entiende que tiene que pagar, pero no está pagando porque o no tiene suficientes reservas, porque no tiene el capital, porque no tiene reaseguro, no sé. Pero eso está, pues, es culpa de la compañía. Es a consecuencia de una omisión o una acción de la compañía. Hasta ahí todavía no hemos dilucidado si es leve o grave. La cuarta condición, el incumplimiento a esa normativa por negligencia. ¿Está ocasionando un daño a terceros, en este caso a un asegurado? Con certeza que sí. ¿Por qué? Yo, asegurado, he cumplido el contrato de seguros, he pagado mi prima, con la certeza de que cuando ocurra el siniestro, me van a indemnizar. El que no me indemnice me está ocasionando un daño económico con seguridad. No sé, pues, he asegurado mi vehículo. Pérdida total, no me paga la compañía. Probablemente tenga que, no sé si yo comprarme otro vehículo, para trasladarme, ir en transporte público, no sé, me está ocasionando un daño económico. Peor si es mi fuente de trabajo, ¿no ve? ¿Qué tal si es mi taxi? Si no me paga, no puedo trabajar, no puedo generar recursos. Entonces, sí es un daño económico. El momento en que me está causando ese daño económico, se constituye en una infracción grave.
Usualmente, para que entiendan un poco, ¿cuándo es un ejemplo de infracción leve? No sé, un incumplimiento en un plazo. Las compañías de seguros, por ejemplo, tienen, la obligación de remitir hasta el 15 del siguiente mes sus estados financieros. Cada 15 de mes. Termina el mes, por ejemplo, ha terminado recién en mayo ha terminado hace unos 10 días, tienen hasta el 15 de junio para remitir sus estados financieros. ¿Qué pasa si la compañía, una compañía o varias, envían sus estados financieros a la APS el 16 de junio? Es un incumplimiento de la norma. La norma dice, hasta el 15 del siguiente mes se deben remitir los estados financieros del mes anterior. Está incumpliendo la norma en cuanto se refiere a plazo. Es subsanable, claro. No he enviado el 15, pero he enviado el 16. Es subsanado el incumplimiento. No lo he enviado por descuido, negligencia, lo que sea. Mi mensajero se había olvidado llevar. Ahí está. ¿Qué puede ocurrir? No sé. Le hemos dicho que lleve el 15 y se ha olvidado y ha llevado al día siguiente. Ese incumplimiento de un día en la remisión de estados financieros ocasiona un daño, un perjuicio a un asegurado o a varios asegurados, a tomadores, a beneficiarios o a terceros, ¿qué creen ustedes? Creo que no, doctor. Eduardo, ¿por qué crees que no? No, porque el incumplimiento o el retraso en la entrega de los estados financieros no perjudica económicamente a los asegurados, ni terceros, ni beneficiarios, ni intermediarios, ni nada. Correcto, Eduardo, gracias. Sí, ¿no ve? Aquí por eso les ponía ese ejemplo sencillo. Tiene que mandar. En un plazo determinado, en un plazo. Se ha trazado un día. A mí como asegurado me perjudica que mi compañía de seguros no haya enviado a la APS sus estados financieros, se haya trazado en un día. No. A un tomador, a un beneficiario, a terceros en general. Casi con seguridad les digo que no. Entonces, esa sí podría ser calificada, debería ser tipificada como una infracción leve. Entonces, para que vean un poquito que hay casos y casos. Y el momento en que la APS inicie un proceso administrativo, tiene que tipificar la infracción y además determinar si es leve o grave. Recién después de todos esos pasos, va a determinar qué sanción corresponde. Porque no es lo mismo, pues, una infracción leve a una infracción grave. ¿No es cierto? Entonces, son elementos que sí o sí se consideran al interior de la APS al momento de iniciar un proceso administrativo, determinar la sanción, si fuera el caso. Y ahora pasemos un poco, a ver, ya les he dicho, yo, APS, producto de una fiscalización, de un seguimiento, de una supervisión, determino incumplimientos. Determino que ese o varios incumplimientos corresponden a una infracción leve o grave. Ojo, una aclaración. En un proceso de fiscalización, por ejemplo, ¿no? La comisión de la fiscalización ha detectado varios incumplimientos. Observaciones son una primera instancia. 4, 5, 6. Se hace el análisis y se determina que son 6 incumplimientos, producto de una fiscalización. La sanción no va a ser general, va a ser por cada incumplimiento. Si son, obviamente, incumplimientos a diferentes normas, diferentes conductas. Por ejemplo, para que vayan entendiendo un poco,
he hecho una fiscalización a pólizas. Y veo, por ejemplo, que las compañías tienen la obligación de tener los files de las pólizas debidamente ordenadas y completas. He ido a la fiscalización y he visto que de 1000 pólizas que he revisado, de 1000 files, 50 están mal ordenadas, incompletas, etcétera, etcétera. Y es una conducta. No puedo sancionar 50 veces por la misma conducta. Ahí sí, amerita una sola sanción por los 50 expedientes. Pero si en esa fiscalización he encontrado que 50 expedientes están mal, incompletos, no sé, pero también he determinado que, no sé, los contratos de reaseguro no existen, no nos han proporcionado. Ahí sí, de esa fiscalización tengo 2 incumplimientos a una norma. Ahí sí debo sancionar 2 veces, en un mismo proceso, pero 2 veces. ¿Está claro? Asumo que sí. Sí, doctor. Les decía, determinada o determinado el tipo de infracción, corresponde pues aplicar o determinar ya una sanción. Y las sanciones que puede imponer la PC, repito una vez más, no son arbitrarias, están establecidas. Y existen básicamente 5 tipos de sanciones. No, me estoy inventando una. Son 4. La APC puede imponer una sanción de amonestación. Puede imponer también una sanción, una multa, como sanción. Puede imponer una sanción que implique la suspensión, hablábamos en algún momento, temporal para la compañía sobre determinadas operaciones o actividades. La suspensión temporal, por ejemplo, de comercializar cierto tipo de pólizas, puede sancionar de esa manera. La cuarta puede, que es entendida como una de las más graves, puede determinar la revocatoria de la autorización de funcionamiento de una compañía. Puede quitarle, como se dice vulgarmente, la autorización. Ya no va a operar esa compañía. ¿Okay? Esos son los 4 tipos de sanciones. Obviamente, las infracciones están atadas a la sanción. Se entiende, pues, que si una compañía ha cometido una infracción leve, obviamente que no va a corresponder que la APS la sancione con, no sé, pues con la revocatoria de autorización. Sería realmente desproporcionada. Probablemente a una infracción leve corresponderá pues una amonestación. Y una amonestación es pues una llamada de atención, damas y caballeros. Y la norma lo individe inclusive las amonestaciones en leves y graves. Es algo que personalmente nunca he entendido. No entiendo hasta ahora. Claro, una amonestación sí, es decir, oye, en palabras sencillas, ¿estás haciendo mal esto? ¿O no has hecho esto? Más o menos, esta es la última vez que te aviso, que te amonesto. Tienes que cumplir. No hallo ahí que puede entenderse por amonestación leve y amonestación grave. Al fin, para mí, ojo, para mí, la amonestación es la amonestación. Es una llamada de atención. Y esa llamada de atención siempre debe ser física, o sea, es decir, en una nota. La APS le va a mandar a la compañía una nota donde le diga, se ha detectado este incumplimiento, la comisión de esta infracción por parte tuya,
Y si entendemos que se trata de una infracción leve, pero que no se vuelva a repetir, más o menos. Ojo, una aclaración adicional. La imposición de una sanción no implica el no cumplimiento o la enmienda o subsanar el incumplimiento. ¿No? En el ejemplo, a ver, no sé, en el ejemplo del plazo. Las compañías tenían hasta el 15 para enviar sus estados financieros. Ya, si la APC, me estoy imaginando un escenario no real, les soy sincero, la APC, ya digamos que el 16 no me ha llegado los estados financieros de X compañía, el 16 a las 9 de la mañana, lo amonesto. Le mando una nota y le digo, señor, usted no ha mandado, ha incumplido la norma, por tanto hago esta llamada de atención y que no se vuelva a repetir. Eso no significa que la compañía, ya me ha llamado la atención, ya no mando. No, tiene que mandar, tiene que cumplir, subsanar la omisión o la acción de incumplimiento. Así sea, cual sea la sanción. Si le impongo una sanción de multa, no significa he pagado, entonces ya no hago. Porque puede ser a veces, si fuera así, a veces podría ser beneficioso, ¿no ve? ¿Qué ocurre? En el ejemplo que nos ponía Giovanna, yo he reclamado el pago de mi vehículo, ¿no ve? La indemnización, pérdida total, $10,000. La compañía no me paga, la APS le impone una multa, una sanción de multa, le dice pagues, no sé, 3,000 UFBs. Estoy inventando la cuantía. 3,000 UFBs son más o menos unos 5,000 bolivianos, si mal no recuerdo, si no calculo mal, si no estoy muy mal. Tal vez un poco más, 7,000 creo que son. Sea 10,000 bolivianos. Si fuera así, la compañía paga los 10,000 bolivianos, ya no pago los $10,000. No. Pago la multa, pero tengo que cumplir, pues subsanar el incumplimiento. En este caso, tendré que pagar la indemnización. Así que repito, la imposición, el cumplimiento de una sanción no implica, no libera, ese es el término, a la compañía de no enmendar su incumplimiento, de no subsanar su incumplimiento o de no cumplir la normativa. ¿Está claro? Sí, dicen, está claro. Ya. En las multas, que es el otro tipo de sanción. Cuando hablamos de multas, bueno, nos referimos a tema económico. ¿No es cierto? O sea, dinero, en pocas palabras. Y existe igual, en lo que se refiere a las multas, una gradación, una, llamémoslo, cuantificación de las multas. Esa resolución que les digo, la 602 del 2003, establece, por ejemplo, que las multas, la gradación de multas, por ejemplo, determina lo que son multas leves y multas graves. Cuando hablamos de multas leves, está dentro de un rango de 784 UFBs a 78.372 UFBs. ¿Alguien recuerda? Si mal no recuerdo, las UFBs están a un tipo de cambio, entre comillas, 2 y algo, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene la cabeza a mano ese dato? Bueno, no importa. Como les digo, una UFB creo que está a 2 y algo, 2 punto algo de bolivianos. Entonces aquí estamos hablando la multa mínima, multa leve, 784 UFB, son más o menos unos
1.600 bolivianos. Y el límite de una multa, de una multa leve es 78.372. Eso es más o menos unos 180.000 bolivianos. Entre 1.600 y 170, 180.000 bolivianos puede determinar la APS como multa leve. Ahí sí, y es algo que todavía la APS tendría que trabajar, ahí sí se abre un poco, se abre la posibilidad de cierta discrecionalidad por parte de la APS. Ahí la APS puede, entre comillas, jugar con ese rango. Es decir, a ver, esa conducta sí puede ser tipificada como una infracción grave y corresponde la sanción de una multa leve. Ya, porque el contrato, ¿no ve lo que decíamos? A ver, no ha cumplido en el pago de una indemnización, tenía que pagar 10.000 bolivianos, no ha pagado, 10.000 dólares, perdón, no ha pagado, perfecto. Determino que le corresponde una multa leve. Ahora, ¿cuánto implica multa leve? ¿784 UFBs por ese incumplimiento o 78.372 UFBs? Ahí sí la APS, de manera discrecional, no arbitraria, porque valora, compulsa, ¿no ve? A ver qué efectos tiene, qué perjuicio puede generar, qué tipo de incumplimiento es, cuán gravoso puede ser, y determina, no, ese incumplimiento amerita, no sé, 3.000 UFBs, y le va a imponer 3.000 UFBs. Pero ahí viene sí un poco la discrecionalidad, porque eso se determina, no lo determina una persona, por si acaso. En la APS, para que conozcan un poquito, cuando se tiene que sancionar a un actor del mercado, a una compañía, a un corredor, hay un comité. Y es el comité formado por 3 personas quien determina más o menos esa conducta, a cuánto debería ascender la multa. Y repito, se maneja en base a la situación como tal, el incumplimiento, las características del incumplimiento. Y también apela un poco, hoy en día obviamente, a, llamémoslo, precedentes. A ver, antes ese tipo de incumplimientos siempre, entre comillas, se han sancionado con una multa de 5.000 UFBs. El no pago de contrato, de una póliza, es un ejemplo. Entonces, obviamente, bajo esa línea, le impondrán una multa de 5.000 UFBs para tratar de ser congruentes. Ahora, si determinan algunos aspectos agravantes, como se llama en derecho, probablemente son 5.000 haciendo un poco más. Pero repito, ahí es un poco discrecional porque obviamente resultaría muy, muy complicado, por no decir imposible, tener una tabla donde diga, si se atrasa un día, por ejemplo, en remitir cierta información, 700 UFBs, 784. Si se atrasa 2 días, 790. Imagínense, ¿no ve? Si se atrasa, bueno, de 1 a 5 días, tal monto. De 5 a 15 días, tal monto. Si se atrasa en mandar un estado financiero. Pero si se atrasa en mandar un contrato de reaseguro, ¿cuánto? Si se atrasa en otro plazo, ¿cuánto? O sea, sería muy, muy complejo. Entonces ahí sí entra un poco la experiencia, la capacidad de raciocinio, el análisis de la APS, pero dentro de esos rangos. Si la APS determina que a una o varias conductas amerita una multa grave, ya el rango de esta multa va a ir del 78.373 UFBs, es decir, siguiente al anterior límite, hasta 195.931 UFBs. O sea, y si se dan cuenta, claro, los rangos ya son mucho más altos. Y eso amerita, pues, ese tipo de infracción, porque ya, si hablamos de 195.000 UFBs, ya son casi unos
unos 500.000 bolivianos, $70.000, ya es una multa realmente elevada. Pues para poner esa multa realmente la infracción tiene que ser grave, por no decir gravísima, para que amerite esa sanción. El tercer tipo de sanción es la suspensión temporal de alguna actividad u operación. Se entiende que suspender una actividad, una operación de una compañía es una sanción mayor a la multa económica. Se supone que, hemos visto el máximo de una multa grave, ¿no ve? Que son más o menos 500.000 bolivianos, poco más, poco menos. Se supone que al al suspenderle, por ejemplo, no sé, a una compañía de seguros, voy a ir a cualquiera, a Visa, suspenderle por 2 meses o 3 meses comercializar automotores con seguridad que le va a ocasionar un daño, un perjuicio, una pérdida económica mayor a esos $70.000. Casi con seguridad. Porque de eso viven las compañías, no es de lo que venden. El que no venda una semana, un mes, 2 meses, algo, realmente le ocasiona una pérdida. Entonces, por eso, esa sanción se entiende que es en escala, si ustedes quieren, superior a la amonestación, a la multa. Y esa suspensión temporal puede ir siendo progresiva e incrementándose. Pongo ejemplos. Hay un incumplimiento, una infracción grave de determinada compañía. Y pongo ejemplo de Provida, que ha pasado eso. Provida, un tiempo, tenía incumplimientos en lo que se refiere a límites de inversión, a sus inversiones. La APS primero la ha sancionado económicamente. Ha continuado el incumplimiento, no ha subsanado, ha continuado y ha empeorado. La siguiente sanción de la APS ha sido prohibirle algún producto. No puedes vender pólizas de vida. No me acuerdo cuál era, pero o accidentes personales. Ha seguido el incumplimiento, ha empeorado la situación de la compañía y le ha dicho, ahora ya no comercializas ni accidentes personales ni seguros de vida. Entonces puede ir incrementando. Pero ya les digo, va a llegar un momento en que la APS va a tener, si sigue el incumplimiento, si empeora la situación, va a tener que ir subiendo en el nivel de sanción. ¿No? Y va a ocurrir, pongo el ejemplo lastimosamente, de Provida. Va a determinar probablemente, primero, la revocatoria de su licencia, de su autorización. Y posteriormente, su intervención. No le va a quedar otra a la APS. Esos son los 4 tipos de sanciones expresamente establecidas en la ley 1883, en la ley de seguros. Pero la misma norma y la resolución, la 602, establece, por ejemplo, que la APS tiene dentro de sus atribuciones otro tipo de actuar, vinculadas también a sanciones. La APS puede determinar, si así lo entiende, medidas precautorias. ¿Y qué medidas precautorias? Básicamente significan, pues, realizar alguna acción por parte de la APS en contra de la compañía, preservando o intentando preservar probablemente el patrimonio de la sociedad. ¿Me dejo entender? Siempre en beneficio o en
protección de los asegurados. Una de las medidas precautorias, por ejemplo, yéndonos un poco a un extremo, puede determinar la cesión de cartera. Si la compañía ya la APS ve que no va a responder al pago de siniestros, para no perjudicar a los asegurados, puede determinar que esa cartera se ceda a otra, para que sea bien manejada, se cumplan los contratos de seguros. Es una de las medidas precautorias que puede determinar. Otra medida precautoria puede instruir, más que ordenar, instruir a la sociedad a través de los órganos de control, el directorio, por ejemplo, que si tuviera la sociedad pérdidas, pues las incluyan en su contabilidad, que hagan ajustes a su patrimonio, la prohibición de liberar reservas. Entonces, diferentes medidas económicas, contables más que económicas, puede instruir que haga el directorio. Siempre tratando de preservar la sociedad, mantener la sociedad. Ya les digo, la APS no está para cortar cabezas. La APS está para que el mercado asegurador funcione, sea transparente, sea sólido, solvente. Para eso está. Pero obviamente, como en cualquier lado, todo tiene su límite. La APS tiene que ir supervisando, fiscalizando eso y implementando medidas. Hablábamos, creo, ayer o el lunes, la APS puede, a través de las autoridades competentes, registrar, anotar preventivamente los valores, los bienes, los activos de la sociedad. Precisamente para que la sociedad pues no se deshaga. Y si fuese el caso, tenga con qué responder algo de sus pasivos. ¿No? Entonces puede determinar. Les decía, el Comprovida, que es el ejemplo más cercano, lo ha hecho. A través, obviamente, la APS directamente no puede realizar esa gestión. No puede, por ejemplo, mandar a un banco y decirle, ¿sabe, señores del banco X, congele las cuentas de esta compañía? No. A ver, los abogados, si me ayudan, ¿cuál sería el canal o la forma para hacer una anotación preventiva por parte de la APS? Tengo por aquí abogados, pues. La solicitud al juez, doctor. Correcto. Tiene que hacerlo, gracias. Tiene que hacerlo a través de autoridad competente. Y la autoridad competente es un juez. Un juez en materia coactiva. No es civil, penal, por cierto, es coactiva. Entonces al juez le va a decir, señor juez, solicito que instruya, oficie, que es el término exacto, a la ASFI, a la bolsa, a la bolsa, a derechos reales, que proceda a la anotación de estos valores, de estos bienes, del congelamiento de estas cuentas, etcétera, etcétera. Y el juez le va a dar curso y va a ser rápido, porque la ley le faculta a la APS. Ahí no es un proceso judicial que se inicia, nada. Es una solicitud. Y es así de rápido. Debería ser rápido. Usualmente no tarda más de una semana que el juez autorice, pero eso es por la carga procesal del juez, ¿no? Pero es otro tema. Entonces, como medida precautoria, puede realizar cualquiera de esas acciones. Pero siguiendo con, llamémosla, la escala de sanciones, siguiente paso, ya les decía, es la intervención. Ya la compañía no tiene, la APS considera, entiende
que a pesar de todas las posibilidades, oportunidades o como quieran llamarlo, se les ha brindado, la compañía o los socios, los accionistas no tienen la intención o la capacidad, lo que ustedes quieran, de subsanar, enmendar la situación, arreglar la situación de la compañía, pues la APS va a tener que intervenir. Lo que ocurrió, perdón que sea reiterativo, con Provida. Después de 2, 3 años, no le ha quedado otra a la APS que intervenir. Pero la intervención, damas y caballeros, ya les decía, no es lo último para la APS. Debería ser lo último para la APS. Y tiene que estar debidamente justificada, respaldada, técnica y legalmente. La ley establece inclusive causales para la intervención, no es porque a la APS se le ocurre, no es porque la APS está viendo que anda medio mal una compañía, porque incumple demasiado los plazos, no sé. Hay causales expresas. Y, por ejemplo, es una causal el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 12 de la ley 1883. Entonces, si una compañía de seguros incumple cualquiera de esas obligaciones establecidas en el artículo 12, ya la APS podría determinar o justificar, si ustedes quieren, una intervención. El artículo 12 señala lo que acabas de decir, el nomen juris, el título, por llamarlo de alguna manera, de ese artículo, es obligaciones de las compañías de seguros. Las compañías de seguros y reaseguros. Si no cumplen, la APS puede intervenir. Pero no es, repito, no es un proceso simple donde diga, creo que he incumplido, intervendré, la intervengo. Tiene que evidenciarse, tiene que ser totalmente real, objetivo y evidente ese incumplimiento. Otro de los motivos por los cuales se puede intervenir, o la APS podría intervenir una compañía, es si la compañía a la cual va a intervenir esté dentro de las esté dentro de las causales de presunción de quiebra. El Código de Comercio, en su artículo 1400 y algo, perdón, disculpen, no me acuerdo el número exacto del artículo, 1400 y algo es, que habla de la quiebra, establece, pues, determina los tipos de quiebra, las causales por el cual una sociedad, no una compañía de seguros, una sociedad, las compañías de seguros son sociedades anónimas, pueden entenderse que están en quiebra. Entonces, si la APS evidencia o ve que una compañía incurre en una de esas causales, también puede intervenir. Porque si está dentro de las causales de quiebra, de presunción de quiebra, porque la quiebra la declara un juez, por si acaso, obviamente se supone que realmente esa compañía está mal, pues, económica, financieramente, está mal. Entonces, pues, se va ahí, presumiblemente se va a ir a la quiebra, entonces la van a intervenir. Otra causal, el tema de inversiones. Las inversiones están reguladas por el artículo, básicamente, 34 y 35 de la ley 1883. Límites de inversión, tipos de inversión, etcétera, etcétera, que las compañías están obligadas a cumplir. Si una compañía incumple el tema de inversiones, es causal. Es una de las causales, hasta supongo, presumo, por las cuales, por ejemplo, a Provida se le ha intervenido.
porque incumplía inversiones. Sus límites de inversión, sus rendimientos en inversiones no cumplían la norma. Entonces, asumo, no, ahí sí desconozco exactamente la causal, aunque recuerdo haber leído la resolución de intervención, pero ahorita no me acuerdo qué argumento en particular han esgrimido los de la APS, pero casi seguro que ha sido el tema de inversiones, incumplimiento al régimen de inversiones. Casi seguro, pero es una causal. Otra causal. El tema, los márgenes de solvencia. Hemos dicho que las compañías tienen que cumplir con los márgenes mínimos de solvencia, que es pues la capacidad de pago que tienen las compañías. Si incumplen esa capacidad, esos márgenes de solvencia, la APS, luego de otorgarle la posibilidad de subsanar, de darle un plazo, que es un plazo de 90 días, para que subsane, regularice sus márgenes de solvencia o sus reservas técnicas, después de los 90 días, ante ese incumplimiento, puede determinar también la intervención. Pero no sé si también en su momento, hablando de Provida, es el último ejemplo tangible, pues tal vez también sí, al final ya mis márgenes de solvencia cumplían. Probablemente. Estaban por debajo del límite permitido. Pero, ya les digo, el momento que se interviene no siempre tiene que ser una sola causal, pueden ser varias causales. Y usualmente son varias causales. Usualmente. ¿Ok? Hemos hablado, creo muy de pasada, ¿en qué consiste una intervención? ¿Alguien tiene alguna idea? Creo que hemos hablado, pero a ver, charlaré con ustedes, no hemos charlado mucho en este módulo, excepto con algunos. A ver, ya les digo, por favor, van a poner su cámara. Eliana Surco. Doctor. Hola, Eliana. ¿Tienes cámara? No, doctor, en este momento no lo tengo. Tranquila. ¿Dónde trabajas, Eliana? Estoy trabajando en Alianza Seguros. Ah, ya. ¿Sabes en qué consiste una intervención? ¿Cómo se realiza una intervención? Bueno, respecto al módulo en el que estamos, una intervención sería de que se va a intervenir por una fiscalización, por algo que se ha detectado. Ya. Pero ¿cuál es el procedimiento? Básicamente es no el por qué se interviene, eso ya lo hemos visto, tiene que haber causales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero así como hemos analizado, como hemos visto una fiscalización especial, ordinaria, de seguimiento, cuáles son los pasos, los procedimientos, a eso me refiero si conoces, no tienes por qué conocerlo obviamente, sobre cómo se realiza una intervención. La verdad no conozco el proceso, doctor. Ya. ¿Alguien tiene una idea? Claro, no es algo usual, entiendo eso. ¿Alguien? Solo para conocerlos un poco. ¿El procedimiento, doctor? Sí. Diego. Sí, creo que es como usted nos ha expresado, doctor, que ante el incumplimiento del artículo 12 de las obligaciones que están, la APS está en la facultad de intervenir. Hay un decreto supremo, no lo tengo en la memoria el número, creo que es 27758, que en el artículo 8 define que, por ejemplo, en los casos de inversiones,
el incumplimiento a las obligaciones que están determinadas en las inversiones, se le otorgaría un plazo de hasta 90 días para subsanar esa situación. Ya, sí. Si persistiera en el incumplimiento, el decreto faculta inmediatamente a la Autoridad de Pensiones y Seguros, de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, a realizar la intervención. Debiera haber un plazo regulado también para los otros casos de incumplimiento de obligaciones que hay en el artículo 12. Aparentemente hasta el momento todavía no se ha definido ese plazo, pero como usted nos ha expresado, si este incumplimiento de obligaciones pusieran en peligro el capital mínimo o los márgenes de solvencia o las reservas que están respaldando a las entidades aseguradoras, o se advirtiera un caso de quiebra, debería procederse con la intervención. En la vía incidental, como usted nos ha expresado, están también las medidas precautorias, ¿no? Que lo que van a prever es aminorar el daño económico y proteger a los asegurados de las distintas entidades aseguradoras. Entonces, paralelamente o digamos gradualmente, lo que convendría es implementar medidas precautorias previas a realizar la intervención, ¿no? Y mientras se ejecutan estas medidas precautorias, esperar que la entidad aseguradora reaccione su conducta, se ponga, por decirle, en los límites de endeudamiento si hubiera sobrepasado estos límites, se definirá una medida precautoria proporcional al posible daño económico que se pueda tener. Pero si realmente las evaluaciones técnicas que se han realizado y los informes técnicos advierten un daño mayor o un peligro mayor que realmente está relacionado con las inversiones o con un posible default, entonces lo correcto es aplicar el artículo 48 en su magnitud más amplia, y como en algún momento usted nos ha dicho, de última ratio y porque no queda mayor medida, proceder a la intervención. Respecto a la intervención, entiendo que hay una resolución antigua de cuando el tema de seguros estaba bajo tuición de la ASFI, ¿no? Y que todavía se continúa aplicando. Gracias, Diego. Evidentemente, lo que ha señalado y lo hemos explicado también se refiere a la intervención. Claro, la APS no puede entrar, la APS no puede intervenir porque se le ocurre, repito una vez más, tiene que estar debidamente fundamentada. Y la intervención se detona, se decide a través o se plasma en una resolución administrativa. Sí o sí. No es que la MAE de la APS dice, bueno, ya mañana intervenimos y se entra. Tiene que emitirse una resolución administrativa donde se justifique técnica y legalmente esa intervención. ¿No? En esa resolución tiene que justificarse más que demostrarse el por qué corresponde la aplicación de esa sanción in extremis. ¿No? Además, en esa resolución, la APS tiene que determinar, tiene que señalar, si fuese el caso, otras acciones que va a tomar. Por ejemplo, ya designa en esa resolución, o producto de esa resolución, va a designar un interventor. Les decía, hoy en día el interventor es un servidor, un funcionario de la propia APS. Generalmente es de la parte jurídica. Generalmente. No es obligatorio, pero usualmente va por ahí. O algunos casos de la parte técnica de la APS. Se va a determinar en esa resolución por qué se interviene, por qué se ha tomado esa decisión, algún otro tipo de medidas, la designación de un interventor. Le va a dar en la designación de interventor las facultades al interventor que va a asumir.
decíamos en algún momento, el interventor se convierte, entre comillas, obviamente, asume todas las facultades de la Junta General de Accionistas. Asume todas las facultades, atribuciones del directorio. Ese interventor va a administrar, pues, la sociedad. Pero para eso, la APS en una resolución administrativa, tiene que señalarlas de manera expresa. Porque, ya les digo, esa decisión de intervenir es la última medida. Y obviamente, y es lo que ha ocurrido en todos los casos de intervención, los dueños, los accionistas, no se han quedado de brazos cruzados. No es que han dicho, bueno, ni qué hacer, nos están quitando nuestra compañía, bueno, pues que se la queden. Lo que he invertido, poco, mucho, bueno, ni qué hacer, la perdí. Imposible, nunca ha pasado eso. Nunca nadie, como se dice vulgarmente, ha dicho, aquí está, tomen las llaves, encárguense de la compañía. Tomen APS, ya, es suya la compañía. Nunca. Han habido, producto de intervenciones, demandas. Bueno, la primera acción, ustedes saber, mis abogados, ¿qué harían? La primera acción que harían. Si una compañía les dice, los contrata como abogados. ¿En qué caso, doctor? Diego, a ver, tú eres abogado de una compañía y la compañía la intervienen a tu compañía. Como abogado, ¿qué acción inmediata, primera acción sugerirías? Si está con facultades, hay una resolución administrativa que fundamenta la intervención, verificaría si se han cumplido todos los procedimientos. Ándate más allá, Diego. Un poquito más allá. Por más que estén bien. Por eso le digo, le plantearía, me imagino, un recurso de revocatoria de manera inmediata, y si es algo que realmente está atentando contra los derechos de nuestra entidad, puedo acudir a la vía constitucional para una acción de amparo constitucional, o si están haciendo ejercicio de funciones sin facultades y ya están rayando la vía penal, haría también la denuncia correspondiente, ¿no? ¿Eres abogado, no, Diego? Sí, doctor. De nota. Y penalista, creo. A ver, no, ahí quería llegar. Obviamente, ya les decía, los accionistas de todas las compañías que se han intervenido no se han quedado de brazos. Han realizado, con o sin razón en algunos casos, han recurrido a todas las vías que tenían su alcance. Sí, han dicho ya, presentaremos un recurso de revocatoria, que es la vía administrativa. Pero el recurso de revocatoria, obviamente, tiene sus plazos y no acaba ahí, ¿no? Hemos visto que la vía administrativa se va hasta el jerárquico. Y entre los plazos para presentar el recurso de revocatoria, los plazos para resolver, notificar, presentar el recurso de revocatoria, resolver el recurso de revocatoria, más o menos pueden pasar unos 6 meses, calendario. Más o menos. No, pues si 6 meses ya más o menos para qué, ¿no? Entonces sí presentan recurso de revocatoria, pero paralelamente recurren a la vía constitucional, a una acción de amparo. Lo primero en algunos casos que hacen, inclusive antes de presentar un revocatorio, por el tema del perjuicio que les puede ocasionar, el tramitar la vía administrativa, fundamentan por ese lado. Y en algunos casos, como bien decía Cristian, inclusive se ha llegado a la vía penal. Demandas penales a la MAE, al interventor, a los directores de la APS, a todos. Entonces, por eso, nadie puede impedir que una persona, sea quien sea, presente una demanda. Y ahí los abogados me van a dar razón. Con o sin razón. En este momento puedo presentar
una demanda, y perdón que ponga como ejemplo aquí a Diego. ¿Te puedo presentar mañana una denuncia en el ámbito penal? Diciéndote que me has estafado. Puedo, ¿no ve? De ahí a que te gane es otra cosa. De ahí a que inclusive me admitan la denuncia, por ahí es otra cosa. Pero puedo hacerlo, con toda la molestia que lo implica, ¿no? Claro, cuando los accionistas presentan acciones constitucionales, penales, ahí sí no lo hacen por hacerlo. Intentan justificar el porqué. Y hay que entender, ¿no? Hay que una intervención en el ámbito de seguros para las autoridades, los jueces, los vocales, quienes tengan que conocer y resolver, les es difícil entender. A un juez que conozca una acción de amparo, que le digan, le he intervenido porque sus márgenes de solvencia o sus reservas técnicas eran insuficientes, la verdad le estamos hablando en chino. ¿No es cierto? Porque es algo muy técnico. Entonces se complica. Probablemente sí admitan la acción, la denuncia penal, que lo han hecho. Al final sí no les ha ido bien, como que hasta ahora no les ha ido nunca bien. No hablo de Provida, hablo de las otras compañías. Toditas han iniciado acciones constitucionales, penales, que al final, pero después de 2, 3 años, se han caído. Las acciones penales hablo, ¿no? Pero ya era una molestia para los interventores, porque los denunciaban a los interventores, a la MAE, porque la MAE firma la resolución administrativa. Y los directores jurídicos de seguros avalan esa decisión. Entonces, por eso tiene que estar esa resolución muy bien fundamentada. La decisión plasmada en la resolución tiene que ser realmente sólida. Si no, mejor no meterse. No meterse. Porque también está bien, ¿no? ¿Cómo se podría tomar una decisión tan radical si no se tiene la certeza, la convicción de que corresponde? Pero, repito, bueno, el detonante, el primer paso es emitir esas resoluciones. Darle las facultades, las atribuciones al interventor de las juntas de accionistas, del directorio. En esa resolución también se puede disponer, por ejemplo, inmediatamente la cesión de la cartera. Inmediatamente. Se puede determinar, ordenar inclusive, por ejemplo, que los funcionarios que trabajaban en la compañía sigan cumpliendo ese rol, determinadas funciones o determinadas actividades. Porque obvio, alguien tiene que, pues, coadyuvar, si ustedes quieren, al interventor y a su equipo. Repito, el interventor no es solito. No es, te designo a ti interventor y bueno, tú ve lo que haces. No, detrás del interventor está un equipo de la PES, técnico, financiero, de inversiones, legal, que lo apoya. Pero en algunos casos puede ser insuficiente, ¿no? Puede determinar esa resolución que algunos funcionarios ejecutivos, inclusive, temporalmente, momentáneamente, cumplan algunas funciones. ¿Está claro? Y les decía, avanzando en este ciclo, en esta cadena, el interventor en algún momento tiene que concluir su trabajo. Se supone que en 90 días, se supone. Nunca se ha cumplido ese plazo, por diferentes factores. Pero en algún momento tiene que cumplir. Va a emitir un informe de intervención. Y ese informe va a concluir en algo. Va a decir, señores, corresponde la disolución y liquidación de esta compañía. Hay que liquidarla porque no tiene solución. Les ponía, ¿no ve cómo podría concluir una intervención? Usualmente termina con eso. Todas las compañías que han sido intervenidas hasta hoy
antes de Provida han terminado siendo liquidadas. Y muchas de ellas han pasado en la siguiente etapa. Están en proceso de quiebra. Entonces, básicamente, hemos seguido esa cadena, ¿no ve? De lo que es la supervisión, las funciones, las atribuciones de la PESI. El rol de supervisión, regulación, fiscalización y sanción. Todo es una cadena que tiene que estar muy bien ligada y establecida, que justifique la decisión final de la compañía, perdón, de la APS con respecto a una compañía. Si va a sancionar, cómo va a sancionar, si no va a sancionar, por qué no va a sancionar. Y todos esos roles, supervisión, regulación, fiscalización y sanción, como hemos visto, el propósito es precautelar el mercado asegurador, proteger a todos los actores del mercado asegurador. ¿Está claro, damas y caballeros? ¿Dudas, Sí, preguntas? Eduardo. Ya está claro, doctor, gracias. Qué bueno. ¿Alguien más en particular? Igual, doctor, está claro. Muy bien. Bueno, damas y caballeros, básicamente con esto estaríamos concluyendo este módulo de fiscalización. Sinceramente espero que les haya sido útil, espero haber aportado en alguito a sus conocimientos, haber absuelto sus dudas, haber ampliado, repito, sus conocimientos en el ámbito asegurador, que es algo realmente que se puede convertir en algo apasionante. A mí me apasiona, años que tengo, estoy en el mercado, en diferentes ámbitos, en las compañías de seguros, en la autoridad, entonces es apasionante. Espero, repito, que les sirva, hayan aprendido algo de lo poco o mucho que he intentado transmitirles. Sí, doctor, fue claro en sus explicaciones. Nos va a servir bastante para más adelante, igual en el ámbito laboral. Gracias, Tatiana. Igual tienen cualquier cosa, cualquier duda, como que pasa con otros módulos, con otros de sus compañeros. Estoy para charlar con ustedes sobre seguros, si les puedo orientar en algo, no duden en comunicarse conmigo por cualquier medio. Y voy a estar dispuesto y alegre de poder charlar con ustedes a futuro. Además, como el mercado asegurador es tan pequeño, ya les digo, vamos a estar viéndonos tarde o temprano por algún lado. Doctor, gracias. Gracias por todo. De nada, Eduardo. Gracias a ustedes por su atención, sobre todo. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. De nada. Voy a tomar la lista de hoy, ¿ya? Muchas gracias, señor profesor. Un favor, ¿me puede poner presente? Es que estoy buscando señal en la calle y cuidado que cuando llame yo no esté ahí. Ernesto, claro que sí. Si no contestas, voy a considerarte. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Pues, Ernesto. Ya, a ver. Luis Gonzalo. Buenas noches, doctor. Yo estoy acá presente. Muy Gracias bien. por el curso. Gracias. No, de nada, Luis Gonzalo, un placer conocerte. Ay, ¿dónde está esto? María Luisa Béjar. Buenas noches, doctor, presente. Muchas gracias por sus enseñanzas. De nada, María Luisa, un gusto. Pamela Karen. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por todo, presente. Buenas noches, Pamela. Juan Marcelo Casas. Buenas noches, doctor. Muchas gracias y un gusto. Igualmente, Juan Marcelo, un placer.
Ariel Choque. Buenas noches, licenciado presente. Muchas gracias. De nada, un gusto. Rolando Condori. Buenas noches, doctor presente. Muchas gracias por todo, doctor. De nada, un gusto. No se olviden, el sábado tienen que hacer su evaluación, eso a todos. Alejandra Cruz. Buenas noches, doctor presente. Gracias por todo. De nada, Alejandra, un placer. Karina Espejo. Presente, doctor. Un gusto, gracias. Buenas noches, de nada. Karen Espinosa. Doctor presente, buenas noches. Buenas noches, Karen. Pamela Esprella. Buenas noches, doctor presente. Gracias. Buenas noches. ¿Dónde trabajas, Pamela? Por el momento no estoy trabajando, doctor. Ya, no, curiosidad, creí que te estaba confundiendo tal vez. Willy Andrés Estrada. Muchas gracias, doctor presente. Qué gusto. Adiós. Darwin René González. Presente, doctor, buenas noches. Algunos nunca los he visto, creo, ¿no? A ver si encienden su cámara cuando los llame. Sí, doctor, le cuento que ahorita estoy en el trabajo. Tranquilo, tranquilo. Rosario Gutiérrez. Presente, doctor, buenas noches. Gracias por todo. Doctora, buenas noches, de nada. Miguel Ángel Luxic. Buenas noches, presente. Gracias, estimado Rigo. De nada, un gusto, Miguelito, escucharte. Jorge Marín, Jorge Renato. Buenas noches, doctor. Mil gracias. Jorge, un placer verte. Ahora también conocerte. Igualmente, doctor. Diego Cristian. Ahí estabas, Diego. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Vamos Un a rato. privilegio conocerlo. Le agradezco mucho las enseñanzas impartidas, doctor. Igualmente un placer, Diego. Ya nos vamos a estar seguro viendo o conociendo personalmente algún momento. Sí, Camilo Alfredo. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Camilo. Eduardo Miranda. Presente, doctor. Buenas noches, Eduardo. Un gusto. Igualmente. Víctor Montesinos. Buenas noches, presente. Hola, Adrián. Buenas noches. Vanessa Morales. Doctor, buenas noches, presente. Hola, Vanessa. Buenas noches. Qué gusto. Javier Marcelo Palenque. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gabriela Pazzi. Buenas noches, licenciado presente. Muchas gracias por sus enseñanzas. De nada, Gracias un gusto. por su oportunidad. De nada, un gusto, Gabriela. Jimena Peredo. Buenas noches, presente. Buenas noches. Carla Lorena Pérez. Carla Lorena, ¿no está? Carla Lorena. Perdón. Ya. Andrea Quintanilla. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Andrea. Stephanie Quispe. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Stephanie. Tatiana Rojas. Buenas noches, Licen, fue un gusto presente. Hola, Tatiana, un gusto verte. Un gusto. Alison Rueda. Doctor presente. Buenas noches, Alison. Giovanna Salgueiro. Buenas noches, doctor presente. Muchas gracias por sus enseñanzas. De Lo nada. mucho, lo poco que sabe. Gracias. De nada, un gusto conocerte, Giovanna. Anaí Salvatierra.
Buenas noches, doctor presente. Igual muchas gracias por todas sus enseñanzas y sus experiencias. De nada, un placer, Anaí. Eliana Mónica. Presente, buenas noches, doctor. Muchas gracias por el curso. De nada, un placer, Eliana. Daniel Ticona. Presente, doctor. Muchas gracias por todo. Hola, Daniel. De nada, un gusto. Rosy Ulloa. Buenas noches, doctor. Presente. Muchas gracias. Buenas noches, de nada. Luis Zavala. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por sus enseñanzas aquí presente. De nada, un placer. Y Ernesto Zavala. Buenas noches, señor Paredes. Muchas gracias por todo. De nada, un gusto, Ernesto. Bueno, eso es todo. Nuevamente, Doctor, muchas gracias. Sí, me he olvidado de alguien. De Carla Pérez no se escucha de nuevo, su audio está mal, pero está conectada también. Carla Pérez está conectada. Si no, no se escucha. No sé si me escucha. Ahí está, algo escucho. Para disculpar, está mal mi audio, doctor. Gracias. Ya. De nada, Carla, un placer, un gusto. Bueno, nuevamente, gracias por todo. Un placer conocerlos y a su servicio como siempre. Cuídense, que es ahora lo más importante. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Doctor, que vaya bien. Adiós, adiós a todos. Buenas noches, Liz, que le vaya bien. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Licen, buenas noches, hasta Chao, pronto. Gabriela, buenas noches. Se cuida, saludos a su familia. Gracias. Igualmente, Gabriela. Hasta luego, doctor, un gusto. Stephanie, un placer, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Chao, Rosy, te cuidas. Igual usted, doctor. Hola. Nada, José. Nada, José, tu audio está mal. Ahora sí, ya ha concluido el módulo, José, ya está todo. Les he recomendado, bueno, les he informado que el sábado tienen que entrar a su evaluación a partir de las 10. Ya, doctor, muchas gracias, doctor. Listo, doctor, le José. comento que pues no le he mandado a usted la invitación porque tenía clases. Había capacitación de docentes con Univalle para, posiblemente de aquí a 2 meses vamos a migrar a la plataforma Microsoft Time. Pero lo tenemos grabado todo, doctor. Después ya lo vamos a pasar para que pueda revisarlo. Después, doctor, con calma. Perfecto, es interesante esa plataforma. Ah, ya lo conoce, doctor. Sí, doy clases también en la universidad con esa. Es más complicada que el Zoom, pero es interesante. Sí, doc. Lo vamos a ver nosotros como Fundación Idea de hacerlo más, que tengan más acceso fáciles, doctor, porque acá igual hemos ingresado todos y medio que varias cosas ayudan mucho, tiene varias opciones, pero es tiene varias opciones para poder trabajar nomás es al docente. más complicadito, ¿no ve? Pero claro, Sí. es más amplio, ¿no ve? Pues descargar videos, o sea, puede hacer varias actividades, pero es interesante. Pero no hay problema. Me pasan el video, lo conozco, ya te digo un poquito Teams, pero nunca está por demás. Ya, doctor, muchas gracias, doctor. ¿Ya? Listo, José, te Muy bien, cuidas. doctor. Hasta Un luego, doctor, gusto. igualmente. Chao, José.